sea más. Ahí manténgase con sus manos levantadas. Espíritu Santo de Dios, tú estás en este lugar, Señor Jesús. Tú estás en esta casa. Este lugar ha sido declarada como tu morada, Señor. En este momento, Espíritu Santo de Dios, toma el control de los aires, toma el control de las mentes, toma el control de nuestros corazones, Señor. Que podamos salir de este templo de tu casa renovados, transformados y más llenos de tu Espíritu Santo de Dios. Anhelamos cada día más y más y más de tu presencia. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios que está en ese lugar. Gloria a Dios. Vamos a ir a nuestras Biblias, amada iglesia, el libro de Hechos. Hechos capítulo 2. Usted puede acompañarme ahí donde está sentado. Hechos capítulo 2, versículo 39 y 40. Permítame aquí. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos acá? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 40 dice así: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvo de esta generación perversa. Quiero introducirme en esta hermosa noche haciendo un recorderis o trayendo a nuestro corazón las últimas horas o últimas experiencias que hemos vivido. Nosotros tenemos que vivir pegados al Espíritu Santo, cerca de Él, porque sin el Espíritu Santo la iglesia de Dios está muerta. Sin el Espíritu Santo la iglesia de Dios está vacía. Nosotros somos ese depósito de la gloria del Señor. Y venimos y hemos declarado hace una semana que pasamos 72 horas bajo fuego. Yo quiero partir diciéndoles que ese fuego del Señor no se puede apagar. Voy a repetirlo: ese fuego de Dios no se puede apagar. Ese fuego hay que mantenerlo encendido. Esa llama hay que mantenerla ardiendo. Y si el que está al lado suyo se está enfriando, se le está apagando la llama, usted tiene que avivar al que está al lado suyo, porque tenemos que estar encendido. Digan conmigo: encendido. El fuego del Señor no se puede apagar. Voy a repetirlo: el fuego del Señor no se puede apagar. Y este pasaje que acabamos de leer le antecede el versículo donde habla de la venida del Espíritu Santo de Dios, en donde todos los que estaban reunidos en ese lugar fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Todos fueron capacitados por el Espíritu Santo de Dios. Todos fueron, dice la palabra del Señor, que les fueron repartidas lenguas como de fuego, y que todo esto provocó un gran avivamiento. Y es probable que los discípulos, o es probable que las personas que estaban en aquel aposento estaban esperando esta promesa del Padre y creyeron que ese era el final de la historia, que esto era lo último. Bueno, tenemos el Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo nos llene, que su poder nos sature, que la presencia del Señor llene toda la casa. Pero ¿y después qué? Por eso le he titulado a este sermón: este es el inicio. Voy a repetirlo: es el inicio. Digan conmigo: es el inicio. Tal vez usted pensó que ya, esto era todo. O el Espíritu Santo está sobre mí y esto es todo. No, yo quiero decirle que
no es el final, iglesia. La Biblia dice que este empoderamiento trajo consigo un avivamiento en la iglesia. Entonces, Cordero de Amor, la iglesia de Dios, del Señor Jesús, está llena del Espíritu Santo. Pero no nos llena el Espíritu Santo para jactarnos de que ahora estamos llenos del Espíritu Santo. Estamos llenos del Espíritu Santo para hacer la misión de Dios con poder y con el respaldo del Espíritu Santo. Estamos llenos del Espíritu Santo para hablar con autoridad, para defender el mensaje del Evangelio con autoridad, con denuedo. Para eso nos llena el Espíritu Santo. Luego de que el Espíritu Santo llena a todos los discípulos y a todos los que estaban en ese lugar, eso solamente fue el inicio para que se desatara un gran avivamiento. Porque el poder, iglesia de Dios, el poder, amado hermano que me está escuchando, el poder de Dios es para predicar. Voy a repetirlo, el poder de Dios no es para que usted ahora se crea súper espiritual porque tiene el poder de Dios. El poder de Dios es para que nosotros prediquemos al Señor. Cuando esto aconteció, la Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 2. Permítanme aquí. Hechos capítulo 2, versículo, la Biblia del celular. Vamos acá. Hechos capítulo 2, versículo. Gloria a Dios. Aquí está. Hechos capítulo 2, versículo 39. Se levanta Pedro a hablarle y a predicarle a los discípulos, a predicarle a todos los que están aquí. Porque usted sabe que la historia de la que acabamos de escuchar es el primer discurso, el primer sermón que da Pedro después de este avivamiento, de esta llenura del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor que cuando él le dice, se levanta, le dice: este mensaje es para todos ustedes, es para los hijos de sus hijos, es para todos los que aún están lejos. El mensaje del Evangelio, iglesia, es para todos. Diga conmigo: para todos. No es para una persona. A veces nosotros condicionamos y vamos predicando la palabra del Señor y decimos: a este sí le predico, a este no le predico. Tal vez este sea muy pecador, tal vez este tiene cara de muy serio. Y condicionamos la palabra del Señor. Pero la Biblia me dice que este evangelio es para todos, incluso para los que el Señor llamó. Y cuando esto acontece, dice la palabra del Señor de que los que estaban ahí reunidos y no comprendían esa llenura del Espíritu Santo se estaban burlando de los discípulos. ¿Están conmigo? Se burlaban y decían que estaban borrachos. Se burlaban y decían que estaban locos. Se burlaban porque no entendían las cosas que estaban aconteciendo. Porque tengo que decirle hoy algo a la iglesia. La burla es parte del caminar. Cuando tú estás haciendo lo correcto, cuando estás predicando la palabra del Señor, mismo Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido el mundo. Nosotros tenemos que entender de que cuando nosotros hacemos la misión de Dios, va a haber personas que se van a burlar. ¿Cuántos dicen amén? Van a haber personas que se van a reír o van a pensar de que estamos locos, pero nosotros no estamos locos. Lo que está pasando es que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y que de lo que yo tengo, yo quiero compartirlo a otros. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero darle a los demás. Yo quiero que exista transformación, no solamente en mi vida, sino en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Se estaban burlando de los discípulos. ¿Y usted sabe qué? Dice la Biblia que Pedro se puso en pie. Ayúdame, Lizzy, por favor, versículos más adelante, donde habla de que Pedro se puso en pie y alzó su voz. Se levantó Pedro con el poder del Espíritu Santo.
y se puso en pie, dice la palabra del Señor, y alzó su voz. Estas palabritas que yo acabo de mencionar implican de que Pedro, cuando levanta su voz, lo hace con autoridad. Porque cuando nosotros vamos a dar nuestro primer discurso, nuestro primer sermón, o nuestro sermón número 50, o no sé cuántas veces lo hayas hecho, nosotros tenemos que hacerlo con autoridad. Digan conmigo, con autoridad. Porque no predicamos cualquier evangelio. Amén. Predicamos el evangelio del Señor. Predicamos la palabra del Señor. Dice la Biblia que Él se levantó y empezó a decirle: ustedes que se están burlando, a ese que ustedes crucificaron, a ese al que ustedes mataron en la cruz del Calvario, ese ha resucitado y es el Señor y es el Cristo. Usted sabe lo que Pedro estaba diciendo. Lo estaba confrontando y les estaba diciendo: no importa si ustedes se burlan, no importa lo que ustedes estén tramando, no importa literal lo que ustedes estén diciendo. ¿Por qué? Porque el Señor resucitó y es el Señor de señores, Rey de reyes, y está sentado a la diestra del Padre. Y así, de esa manera, es que nosotros tenemos que entender que cuando venga alguien a querer burlarse, a querer mofarse inclusive, porque no comprenden lo que está sucediendo. Porque yo quiero decirle que este tema de la llenura del Espíritu, cuando Dios nos empodera, cuando Dios nos capacita para la misión de Dios, cuando Dios lo hace, las mentes finitas no comprenden la locura de la predicación. Las mentes finitas no comprenden la locura de la predicación. No comprenden. Entonces, si se burlan, que se burlen, amada iglesia. ¿Y por qué les traigo esta noche hermosa que Dios nos ha regalado? Esta palabra. Porque nosotros constantemente estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Y nosotros no solamente tenemos que predicar al Señor cuando estamos en temporada de compartir la fe. Nosotros tenemos que hacerlo en todo tiempo. Pero para poder hacerlo como predicaba nuestra profeta, lo tenemos que hacer en la fuerza del Espíritu Santo. Y si ya nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿y ahora qué sigue? Ahora lo que sigue es que prediquemos y proclamemos con el poder del Espíritu Santo la palabra del Señor. Que no prediquemos cualquier cosa. ¿Están conmigo? Porque apenas, iglesia, usted tiene que salir de esta casa entendiendo que esto apenas comienza. Esto apenas comienza. Esto no es el final. Usted no piense de que esto es el final. Apenas estamos comenzando. Apenas estamos en esta labor. Y usted dirá: Gisela, lo estamos haciendo de hace mucho tiempo. Sí. Pero Dios nos capacita y nos llena de su Espíritu Santo para dar a otros. Y no lo hacemos porque solamente es un mandato. ¿Sabe por qué lo hacemos? Lo hacemos porque amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Sabe por qué? Digo que lo hacemos porque amamos a Dios, porque nosotros tenemos que entender. Me refiero en este momento a la palabra cuando Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Saben la historia, verdad? Y él le dice: Señor, sí, y se lo hace múltiples veces. Pero al final el Señor le dice: si me amas, Pedro, apacienta mis ovejas. Si me amas, iglesia de Dios, apacienta mis ovejas. Si me amas, iglesia de Dios, predica la palabra del Señor. Usted tiene que entender que el sello del Ministerio Internacional Querigma es la predicación y la proclamación. No nos llamamos Ministerio Internacional Querigma porque se le ocurrió al apóstol Daniel Muñoz. Nuestro sello tiene que ser la predicación, pero tiene que ser una predicación con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que ser una predicación lleno del Espíritu Santo. Vamos al versículo 37. Escucha lo que pasó, porque dice la Biblia que Pedro se levantó con autoridad.
Tenemos que predicar con autoridad. Tenemos que predicar con denuedo. Tenemos que predicar con poder del Espíritu Santo. Miren lo que sucede. Versículo 37 dice de la siguiente manera. ¿Estamos ahí? ¿Me ayudan con la Biblia acá? Dice de la siguiente manera. Al oír esto. Paramos ahí. Al oír esto. ¿Qué estaban escuchando? Yo quiero decirle que los que estaban en ese lugar no estaban escuchando cuentitos. Voy a repetirlo. Lo que Pedro se había levantado a proclamar no era cualquier historia. No, pastora. Lo que Pedro se acababa de levantar a predicar era la palabra de Dios. Cuando él dice, al oír esto, cuando ellos escucharon lo que Pedro estaba diciendo, y cuando Pedro fue de frente confrontándolo y le dicen, al que ustedes crucificaron, ese resucitó y es el Cristo y es el Señor. Cuando ellos escucharon eso, cuando las personas escuchen, ¿qué cosa, iglesia? Cuando las personas escuchen la palabra de Dios, ¿están conmigo? Cuando las personas escuchen la palabra de Dios, la palabra de verdad, entonces, dice la palabra del Señor, se compungieron de corazón. Yo quiero decirle que este sermón o este primer discurso de Pedro no era un discurso cualquiera. El hombre venía de ser lleno del Espíritu Santo de Dios. El hombre venía de estar rebosando con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú tienes, Nicole, ese Espíritu Santo dentro, ahí lleno, tú no puedes hacer otra cosa que hablar. Tú no puedes quedarte callado. Algo en tu corazón te tiene que inquietar por hablar y testificar lo que Dios es. Algo en tu corazón tiene que arder. Digan conmigo, arder. En tu corazón tiene que arder algo por predicar. Porque cuando nosotros lo hacemos, iglesia, con el Espíritu Santo de Dios, y cuando lo hacemos llenos del Espíritu Santo de Dios, esto va a acontecer. Dice la Biblia que usted sabe algo, se compungió, yo me imagino, se estremeció, se puso así como arrugadito ese corazón. Porque sabe algo, cuando nosotros predicamos, esa palabra donde tiene que entrar es en el corazón. ¿Usted me escuchó? Esa palabra donde tienen que entrar es en el corazón. Y ¿sabes algo, Giselle? Yo meditaba, cuando lo hacemos sin el Espíritu Santo de Dios, cuando no lo hago con el Espíritu Santo de Dios, estoy predicando, Darimira, por predicar. Estoy hablando por hablar. Estoy hablando con mi sabiduría, no con la dirección y llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué pasa? Que nos cansamos. Porque tú dices, predico y le hablo, y le hablo, y le hablo, y le hablo. Pero ese corazón de esa persona no se estremece. No hay ese arrepentimiento de corazón. Y sí, yo sé que cuando sembramos la semilla va a caer en diferentes tierras. Pero nosotros tenemos que hacerlo con el poder del Espíritu Santo. Iglesia del Señor, cuando vamos a nuestra célula, cuando estamos en el autobús, cuando tenemos la oportunidad de compartir el mensaje de verdad, que es la palabra del Señor, tenemos que hacerlo con el Espíritu Santo de Dios. No vaya solo porque aquí nadie es Superman. Usted puede ponerse todas las capas que usted quiera, todo el antifaz, las damas que usted quiera, pastora, pero aquí nadie es nada de eso. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder predicar y para que las personas, ese corazón se estremezca. Y para que pase lo que pasó aquí. Dice la Biblia que ellos le dijeron, ¿y qué haremos? ¿Qué haremos? Hay veces que nosotros predicamos la palabra del Señor, evangelizamos y no vemos ni una reacción, pastora. La gente nos hace así. Pero que te pregunten cuando te terminan de escuchar, dime qué hago. Y es aquí
donde viene el siguiente versículo. Ponme el siguiente versículo, por favor. Tenemos que predicar por el poder del Espíritu de arrepentimiento. Y esto llegaba a mi corazón. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque hoy hay muchos sermones, pastora, muchos sermones. Usted abra TikTok ahorita, lo reto a que vaya a su celular y abra. Y es probable que le salga un sermón, pero de arrepentimiento, iglesia, poquitos. El verdadero mensaje del evangelio es un mensaje de arrepentimiento. Nosotros tenemos que predicar a las personas que tienen que arrepentirse. ¿Están conmigo? Nosotros tenemos que predicar a las personas que tienen que arrepentirse de sus pecados. Que tienen que arrepentirse, pero ¿sabe cuál es el detalle, iglesia? Que a veces como nosotros le vamos a predicar a las personas, tienes que arrepentirte. Si nosotros, Dios mío, lo voy a decir, si nosotros mismos somos los que nos tenemos que arrepentir primero. Y cuando no vamos con el Espíritu Santo de Dios, cuando no vamos con ese agente que necesitamos del Espíritu Santo de Dios, nosotros nos puede salir, no lo voy a decir aquí, pero usted sabe quién. Sí, podemos pasar pena. Y le estoy hablando serio, la gente sabe de la Biblia. ¿O no le ha pasado que usted a veces quiere predicar y Giselle terminan predicándote a ti? ¿Sí o no? Tú te subes al taxi y tú vas a hablarle, no, porque la Biblia dice, Edwin, y te dicen un montón de versículos bíblicos. La gente hay que decirle, iglesia del Señor, sin miedo, que tiene que arrepentirse. Cuando Pedro dio su primer discurso, este fue el mensaje que Pedro dio. Arrepentíos y bautícense cada uno para el perdón de sus pecados, para que reciban el don del Espíritu Santo de Dios. Hoy, iglesia del Señor, Cordero de Amor, Ministerio Internacional Querigma, Dios nos hace un llamado para que nosotros prediquemos este mensaje del Señor. Para que nosotros prediquemos este mensaje del Señor. Pero con el poder del Espíritu Santo de Dios. No con nuestra fuerza, es en el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que nosotros tenemos que compartir nuestra fe. Así es que nosotros tenemos que ir por esos ocas, por esas almas, como usted le quiera llamar, con el poder del Espíritu Santo, pero con este mensaje. Hay que cuidar a las personas, ¿cierto? Hay que darle cariño, es cierto, pero también hay que decirle cuando no están haciéndolo bien, que se arrepientan. Usted conoce a nuestra niña Camila, ¿verdad? Camila me dice a veces, Gisela, habla tú cuando vamos a evangelizar en la célula. Porque yo le digo, arrepiéntete o te vas a ir para el infierno. Camila, yo quiero decirte que vamos a empezar a predicar. No le vamos a decir a la gente que se va a ir para el infierno porque tal vez nos cierren la puerta. Pero sí hay que decir a las personas que tienen que dejar de hacer lo malo. ¿Cuántos dicen amén? Hay que dejar de hacer lo malo. Tienen que arrepentirse de corazón. Digan conmigo, de corazón. De corazón. Y este mensaje del Señor, yo quiero que vean lo que dice el versículo 39. Este mensaje es para ustedes, y le estaba hablando a los que estaban en ese lugar reunidos, a los israelitas, a los gentiles y aún para los que están lejos. O sea que el mensaje del Señor es cierto, es para todos. Yo hoy quiero decirle que este mensaje, esta promesa es para ustedes, pero no solamente es para que ustedes se lo queden, es para los hijos de sus hijos y es para los que aún están lejos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo hoy quiero decirle a alguien en esta noche, y me inquieta el Señor, que no deje de orar por ese familiar que usted piensa que está lejos. Para ese hay salvación.
Voy a repetirlo. No deje de orar por esa persona que usted cree que no se va a arrepentir nunca jamás. Y usted dice, no hombre, ese tiene un montón de ataduras. No deje de orar, iglesia. No deje de predicarle. No deje de hablarle del Señor. No dejemos de hacerlo, porque el Espíritu Santo de Dios es el que convence de pecado. No somos nosotros. ¿Alguien dice amén? No es usted y no soy yo. Es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. Voy a repetirlo, es el Espíritu Santo de Dios el que convence. Por eso cuando nosotros hacemos la labor evangelística, iglesia, hagámoslo con autoridad. Porque no tenemos cualquier mensaje. Tenemos el mensaje de verdad. Y no podemos callar. Alguien que diga amén. No podemos callar, iglesia. No podemos callar porque nosotros tenemos la verdad. No podemos callar porque nosotros tenemos lo que las personas necesitan para ser salvos. Tenemos a Jesús. Y por eso hago hincapié en el hecho de que no prediquemos cualquier palabra. Prediquemos a Jesús. Voy a repetirlo para que usted lo escuche bien. Prediquemos a Jesús. Hablemos de Jesús. No hablemos de otra cosa. Hablemos de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él es el único sin mancha y sin arruga. Entonces hablemos del que salva de verdad. Hablemos y testifiquemos de lo que puede hacer Jesús. No hablemos de otra cosa, prediquemos y proclamemos, porque no puede estar usted en ese lugar sentado sin entender que usted es un queruso. ¿Cuántos dicen amén? Que usted es un predicador, un proclamador. Bueno, yo no me paro allá arriba en el altar a predicar. Tal vez usted no se para aquí, pero usted donde sea que vaya, usted puede abrir su boca y proclamar y predicar el mensaje del Evangelio. Y esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Permítame decir algo en esta noche. A los niños, a los jóvenes, a las familias, las está discipulando muy bien el mundo. Las están discipulando muy bien las redes sociales. Las están discipulando muy bien el enemigo. Porque están haciendo lo que saben hacer. Engañar. ¿Alguien está aquí? Pero la Biblia a quien mandó a ser discípulos es a la iglesia. La Biblia, el Señor Jesús, a quien mandó a ir y a ser discípulo, es a la iglesia. Lo voy a repetir. A quien mandó a ir y predicar el mensaje del Señor es a la iglesia, no es al mundo, no es a Satanás. Entonces, que se conviertan a Jesús y no que se conviertan al enemigo. Hay un video que se llama Un Solo Clic. Y es que a un solo clic, hoy tenemos acceso a un montón de cosas dañinas que afectan al ser humano. ¿Están conmigo aquí? Alguien que diga amén. A un solo clic, así. Entonces nosotros hoy tenemos, levanten la mano por favor ahí donde usted está. Levante la mano, levante arriba, perdón, su celular. Levante su celular, gracias. Su celular. No me digan que no tienen celulares. Nosotros hoy tenemos también esta herramienta profeta. Esto que está aquí, con lo que Satanás está discipulando al mundo, nosotros también tenemos aquí. Pero ¿sabe qué es lo más interesante y lo que me encanta? Y lo que yo quiero recordarle, porque es muy probable, iglesia, que usted lo sepa, es que nosotros también tenemos la herramienta, pastora, pero aún tenemos algo mejor, que tenemos al Espíritu Santo y tenemos la verdad con nosotros. Entonces no es solamente que usted tiene este celular. Nuestra ventaja es que tenemos la verdad y tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Entonces, discipulemos. Hoy no hay excusa, pienso yo.
Hoy no hay excusa. Alguien dijo santo por acá. Hoy no hay excusa, hermano Jerónimo. No hay excusa, no hay excusa. Y yo quiero decirle que esta palabra me confronta a mí también. Porque hay que predicar la palabra del Señor. Y no hay excusa. Cuando le digo que no hay excusa, es que usted no puede decir hoy que a usted no lo ponen en el calendario para predicar, profeta Edwin. No podemos decir que no nos pusieron en la célula. No podemos decir, no invente. Usted puede predicar a donde sea que usted se encuentre. Usted puede hacerlo donde sea que usted esté. Usted tiene que hacerlo. Y esta es la misión de la iglesia. ¿Sabe por qué tenemos que hacer esto, iglesia? Por lo que ya le he venido adelantando. Dice la Biblia, versículo 40, tengo aquí la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: Pedro siguió predicando por largo rato. Voy a ir concluyendo con lo siguiente. Este mensaje, iglesia, de Dios, Cordero de Amor, es un mensaje para despertar nuestro espíritu. Es un mensaje para que confronte nuestra vida y podamos entender que hay una generación que necesita que la iglesia se levante. Y la iglesia tiene que entender que usted no puede ser egoísta en querer solamente estar lleno usted y más nada. Usted tiene que darle a los demás lo que usted ya ha recibido. Voy a repetirlo. Usted tiene que darle a los demás lo que usted por gracia, aleluya, ya ha recibido. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y cuando yo leía la Biblia, pastora, y muchos pensarán, esto lo hizo Pedro porque estaba efusivo tal vez. Pedro lo hizo porque venía del Pentecostés, porque venía del derramamiento del Espíritu Santo. No, la Biblia dice que Pedro lo hizo por un largo rato. Y la Biblia dice también que con la sombra de Pedro traían los enfermos y se sanaban. Y donde iba Pedro acontecían milagros. Esto me dice a mí que este tema de la predicación, de testificar, de proclamar, es un tema que tenemos que hacerlo constante. No tenemos que predicar nada más cuando es temporada de compartir la fe. ¿Cuántos dicen amén? No tenemos que predicar nada más cuando es temporada de evangelismo. Tenemos que predicar dentro y fuera de tiempo, iglesia. Yo quiero decirle de que yo me preocupo mucho. ¿Y sabe por qué me preocupo mucho? Por la generación que está creciendo. Porque es una generación que tiene más acceso a este discipulado del mundo que les menciono yo. Pero nosotros tenemos que pararnos en la brecha. Alguien que diga amén. Nosotros tenemos que tener pasión por el perdido. Nosotros tenemos que tener compasión por el perdido. Nosotros tenemos que tener ese deseo y esa pasión que nos da el Espíritu Santo para ir y predicarle a las personas. Y tal vez usted no pueda, como lo hemos dicho en este altar, no pueda ir a África, no pueda ir allá a la China, pero usted puede hacerlo de donde usted se encuentra. Estamos y fuimos llenos del Espíritu Santo, iglesia. ¿Para qué? Para testificar a Jesús de Nazaret. Y usted no puede pensar de que cuando usted es lleno del Espíritu Santo solo es todo. No, apenas es el comienzo. Alguien que diga amén. Apenas es el inicio de una nueva temporada. Apenas es el inicio para un gran avivamiento del Señor. Y yo me pongo a pensar que nosotros tenemos que esforzarnos más, iglesia. Tenemos que esforzarnos más por hacer la misión que Dios nos ha encomendado, para mostrarle al Señor cuánto le amamos. Aleluya. Para mostrarle al Espíritu Santo de Dios que lo que nosotros tenemos lo podemos dar a otro. Y para que la gloria de aquel que se salva. La Biblia dice que luego de este discurso, de este mensaje,
de este mensaje que Pedro hizo con el poder del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor que se convirtieron miles y miles de personas. Y digo miles y miles para no sujetarme a esa cifra que dice la Biblia, porque no solamente fueron eso, fueron muchas personas que día tras día se añadían a la iglesia del Señor por la locura de la predicación. Porque digo que es una locura de la predicación, porque la gente a veces no entiende, pero es para aquellos a los que Dios ya ha llamado. Dios quiere salvar a todos. Dios quiere salvar a la generación, a esta generación, a las que nos van a anteceder. Dios quiere traer salvación, pero nosotros somos ese instrumento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Somos solamente el instrumento de Dios. ¿Alguien quiere que Dios lo use, que pueda levantar ahí donde está su mano? Yo anhelo que Dios me use con poder y gloria. Anhelamos que Dios nos use, y no para la gloria nuestra, sino para que a través de nosotros muchas personas puedan llegar a conocer al Jesús que sana, que liberta, que bautiza y que viene pronto. Vivir lo que nosotros predicamos. ¿Cuántos dicen amén? Vivir la palabra del Señor. Vivir lo que nosotros hablamos, porque lo que estaba hablando Pedro no era cualquier cosa. Él había pasado tiempo con Jesús, y es ahí donde yo digo, para poder predicar tenemos que entender y conocer al Jesús del cual vamos a predicar. Tenemos que saber de quién vamos a hablar. Tenemos que saber quién es nuestro Señor. Por eso tenemos que acercarnos a Jesús y pedirle sí al Espíritu Santo que nos llene de su Espíritu. Pedirle al Señor que nos llene, que nos empodere, que nos capacite, que nos dé más de su Espíritu Santo para predicar su palabra con fervor y para que las personas puedan arrepentirse de corazón. El arrepentimiento, iglesia, para que entre en lo más profundo del ser de una persona, tiene que ser de corazón. Tiene que ser de corazón. No es con nuestras fuerzas. No es porque somos de Cordero de Amor. No es porque somos hijos espirituales del apóstol Daniel Muñoz. No. Es porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos capacita para hacer la misión. Y si ya yo tengo el Espíritu Santo de Dios, iglesia, yo no tengo otra cosa que hacer que predicar su palabra a todas las naciones. Yo no tengo otra cosa que hacer que hablar para que a Él lo conozcan. Porque así como yo, hoy estaba en una cita con un psiquiatra. Déjenme terminar la historia para que no piensen nada. Hoy tenía que hacer un examen para el trabajo. Recursos Humanos pidió nuestro examen de salud mental. Lo piden todos los años. Y él me pregunta, el psiquiatra, ¿usted es cristiana? Yo sí, yo soy cristiana. ¿Desde cuándo? Desde chiquita. El gracioso me dijo, no les miento, me dice, sí, pero usted está chiquita todavía. No, de chiquita, que mi mamá me llevaba chiquita. Y me dice él, siguió haciendo preguntas y tiene unos practicantes ahí, y empezaba a hablar con los practicantes. Al rato volteé y me mirando, ¿usted es cristiana? Yo, sí, doctor, le dije que sí. ¿Qué religión? Yo, evangélica. ¿Dónde se congrega? Yo, en la iglesia Cordero de Amor en Mañanitas. Ok, así se voltea de nuevo. Yo dije, yo me va a volver a preguntar. Se voltea y me dice, ¿usted es cristiana? Yo, sí, doctor, yo soy cristiana. Desde pequeña sirvo a Dios, lo he hecho toda mi vida y es lo mejor que me ha pasado. Se detuvo él un momento y me puse a meditar yo. Cuando yo decía, desde chiquita, de verdad es desde chiquita. Y no de tamaño, sino de edad. Pero yo
mis oraciones los últimos días han sido: Señor, yo quiero conocerte más. Yo he llorado en este altar muchas veces. Yo he experimentado su poder y su gloria, y yo quiero que usted sepa que yo sé que voy a experimentar más de su poder. Pero cuando uno entiende lo maravilloso que es Jesús, uno quiere compartirlo a otras personas. ¿Están conmigo? Y yo decía: Señor, yo quiero, porque yo quiero que sepa que la Biblia es de doble filo. Yo le estoy predicando a ustedes, pero ella me habla, y yo decía: Señor, yo quiero predicar, hablar de verdad, pero yo quiero hablar de algo que yo he vivido aún más. Dios me ha bendecido mucho. Gracias por ese amén. Dios me ha bendecido muchísimo, usted no tiene idea. Pero le decía: Señor, yo quiero que tú sepas que yo quiero sentarme a hablar con alguien de cosas aún más maravillosas que tú puedes hacer con mi vida. Entonces, cuando nosotros vamos, le cuento esto porque cuando nosotros vamos a hablar de Jesús, tenemos que hacerlo con propiedad. Pero para hacerlo con propiedad, iglesia, usted tiene que buscar más, anhelarlo más y conocerlo más y experimentarlo más. Porque si yo voy a hablar de que yo tengo un Dios que provee, pastora, yo tengo que decir que gracias a Dios, Dios siempre me ha proveído. Aún en pandemia, nosotros testificamos, yo y mi esposo, los salarios juntos ni llegaban a 150, mi amor, estoy en lo correcto, por ahí. Y nosotros nunca jamás dejamos de comer. Y usted sabe quién hace eso: Dios. Entonces yo puedo hablar con propiedad y testificar de que mi Dios es un Dios que provee. ¿Están conmigo? Que mi Dios es un Dios que sana. A mi mamá le dijeron, y estoy testificando, no sé por qué. A mi mamá le dijeron, ella le dio una fiebre, no sé qué le dio en el embarazo, que era probable que yo naciera con alguna condición de discapacidad y que tenía que decidir si me daba luz o se quedaba en el vientre. Y mi mamá le dijo al Señor: Señor, que venga sana y ella te servirá todos los días de su vida. Y yo quiero que ustedes sepan, se quiebra mi corazón porque yo quiero que ustedes sepan que me he alejado. Me he alejado en rebeldía, pastora. Me he ido lejos de la casa. Pero ya hay una declaración. Y yo vine a este mundo para servir a Dios. Y yo no quiero irme. Le decía a Dios en estos días: Señor, yo tengo que hacer más. Tengo que hablar más de ti, de tus maravillas. Pero permíteme, por favor, poder experimentar más de ti. Y no es que condiciono al Señor: si me bendices, si me das, hablo más de ti. No, es que yo de verdad quiero hablar y quiero testificar de esos milagros que hablábamos con Darimira, de esos milagros sobrenaturales que el Señor hace, de esas cosas maravillosas que Dios hace, de todo lo que Dios puede hacer y de todo lo bueno que Dios ha sido para con nuestra vida. Entonces, para nosotros poder testificar de Jesús, tenemos nosotros que conocer a Jesús, iglesia. Vamos con el Espíritu Santo, sí, vamos con el Espíritu Santo, vamos con el poder del Espíritu Santo a predicar a los demás con pasión, con denuedo, con autoridad, porque a mí nadie me va a decir que lo que ellos tienen es mejor que lo que yo tengo. Lo que yo tengo es al Padre, es al Señor Jesús. Y si yo tengo al Señor Jesús, yo tengo que predicar con la frente en alto, porque yo tengo al mejor. ¿Alguien está conmigo? Yo tengo al mejor y tengo que hacerlo con pasión y tengo que hacerlo de todo corazón. Iglesia del Señor,
uno más. Estamos en el año en donde hemos declarado de que nos vamos a multiplicar. ¿Cuántos dicen amén? Pero para multiplicarnos tenemos que hacer la misión. Voy a repetirlo. Para multiplicarnos tenemos que hacer la misión de Dios. Tenemos que hacer la misión de Dios. ¿Sabe algo como profeta? Hacer la misión llenos del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, y que se añadían los que habían de ser salvos. ¿Alguien está conmigo? Vamos a traer sillas nuevas. Si hay que hacer un segundo piso, lo hacemos. Pero el que añade es el Señor. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y nuestra parte es que nosotros hagamos la misión, iglesia. Sí, tal vez lo estemos haciendo. Gloria a Dios por eso. Los que no lo están haciendo o lo estamos haciendo como Dios manda, esforcémonos más, porque hay una generación y hay vidas que necesitan ser transformadas. Hay vidas que necesitan conocer al Dios verdadero. Y hoy, como les decía, la gente, Nicole, escucha cualquier mensaje en las redes sociales. Por eso nosotros tenemos que estar con el Espíritu Santo para que lo que nosotros hablemos sea la verdad. Y para que cuando nosotros abrimos este celular y compartimos un mensaje, ese mensaje pueda llegar al corazón hasta que ese corazón se entremezca y produzca arrepentimiento. Póngase de pie ahí donde usted está. Yo quiero decirles que usted no está aquí porque hoy había culto de un viernes. Usted está aquí porque Dios los trajo a este lugar. Alguien que diga amén. Usted tal vez puede mirar a su alrededor y algunas sillas estén vacías. Pero Dios está aquí porque Dios nos está haciendo un llamado. Y el llamado es que testifiquemos, porque apenas es el inicio de algo grande. Apenas es el inicio de algo sobrenatural, de un avivamiento que va a venir a la iglesia Cordero de Amor. Aleluya. Un avivamiento que va a venir al Ministerio Internacional Querigma. Y no para que nosotros digamos que lo hicimos, sino para que el Señor Jesús se gloríe y se lleve toda gloria, toda honra y toda la alabanza.